Trabajo de aplicación, estadística y diseño de experimento, fenómeno de convección forzada. Los integrantes somos Emilio José Mazo Quintero, Carolina Rodríguez Monera y Juan Diego Vargas Ramírez. En este proyecto se trata de mostrar cómo se aplica uno o varios métodos estadísticos vistos en la clase de estadística y diseño de experimentos y usarlos en un experimento ingenieril por medio de un software Excel y otro R vistos en clase. Este experimento permite aceptar o rechazar una hipótesis previamente planteada. Entonces, en una práctica de laboratorio de transferencia de calor se quiere estudiar el fenómeno de flujo externo y conversión forzada. Para ello, tres probetas a altas temperaturas fueron expuestas a un flujo de aire a diferentes velocidades. El experimento consiste en tomar la temperatura de las probetas cada 30 segundos durante un periodo de 10 minutos para comprobar si la velocidad del flujo altera el enfriamiento de las probetas. La hipótesis de nuestro proyecto es determinar si la velocidad del fluido alrededor del cuerpo influye en la tasa de transferencia de calor, provocando un enfriamiento más acelerado. Las variables y unidades que vamos a utilizar son la velocidad del flujo alrededor de un cuerpo en metros sobre segundos, el tiempo de enfriamiento en segundos y la temperatura superficial del cuerpo en grados centígrados. Vamos a mostrar los instrumentos con los que realizamos el experimento. Tomamos tres probetas de aluminio de la misma aleación con las mismas dimensiones y estuvieron aproximadamente la misma cantidad de tiempo en el horno para evitar dispersiones de los datos. Las temperaturas se tomaron con el termopar y la velocidad del flujo del aire la tenemos con el anemómetro. Este es el horno donde se precalentaron las probetas anteriores a la práctica y a la toma de datos. Se dejaron ahí a una temperatura entre 300 y 350 grados centígrados durante 4 o 5 horas más. En la práctica de laboratorio de convección forzada para transferencia de calor utilizamos este túnel de viento, el cual nos proporciona un flujo de viento a través de la probeta que deseamos enfriar. El túnel de viento cuenta con una válvula que nos sirve para regular la toma de aire, es decir, la velocidad final del flujo en el momento que tiene un encuentro con nuestra probeta para acelerar su enfriamiento. La salida del túnel de viento se puso el anemómetro para medir la velocidad del flujo de viento para cada caso. Luego se pone la probeta contra este flujo e inmediatamente se comienza a tomar datos de temperatura cada 30 segundos por un lapso de 10 minutos. A partir de este punto grabaremos la pantalla para facilitar el entendimiento de la solución del problema. Los datos tomados se organizarán en una tabla en Excel. Los encabezados de filas son un factor de entrada, tiempo, y los encabezados de columna otro factor, velocidad. En un tiempo 1 a una velocidad 1 se midió un dato, a un tiempo 1 y una velocidad 2 se midió otro dato, a un tiempo 1 y una velocidad 3 se midió otro dato. Esto de igual manera para cada tiempo o cada velocidad. Estos datos medidos corresponden a la variable de salida Y, en este caso temperatura del cuerpo, bajo las condiciones específicas anteriormente mencionadas. Para analizar estos datos usaremos la prueba ANOVA porque permite observar cuán influyente es el factor de entrada sobre la variable de salida. En este caso en específico, ver cuán importante son la velocidad y el tiempo para la temperatura del cuerpo. Para este experimento usaremos una ANOVA de dos factores porque en este se pueden analizar separadamente por filas y columnas para determinar diferencias estadísticas. Tras realizar el ANOVA surge la siguiente tabla. Podemos ver que en el análisis por filas el valor F es mucho mayor al valor de F crítico, lo que significa que hay una diferencia significativa para nuestra variable de salida, dependiendo del tiempo. Asimismo, en el análisis por columnas tenemos que F es mayor a F crítica de igual manera
lo que significa que hay una diferencia significativa entre cada magnitud de velocidad con la que se realizó el experimento. Al hacer una gráfica de líneas tridimensionales de los datos tabulados, podemos ver que la velocidad 1 tiene una pendiente mayor, lo que indica la diferencia de temperaturas entre la inicial y la final es mucho más amplia, o sea que el enfriamiento es mucho más efectivo. Mientras que para la línea amarilla, que corresponde a la velocidad de menor magnitud, tiene una pendiente no tan pronunciada, lo que significa que el delta de temperatura no es muy grande, es decir, que el enfriamiento no es el más efectivo. Continuaremos con el análisis estadístico, pero ahora a partir de R, ya que nos permite analizar nuestros datos a partir de otros gráficos y otras pruebas, como lo son los gráficos de caja y bigotes y las pruebas de Tukey, que nos ayudan a determinar qué factor de entrada es el que más difiere de los demás. Se procedió a modificar la tabla de Excel para que este nuevo software pueda procesar nuestros datos de mejor manera según sus exigencias. Posteriormente, pegamos la tabla modificada en R y de allí verificamos que los factores de entrada y nuestra variable de salida estén siendo bien interpretados por este software a través de las funciones attach, name y class. Luego se procede a hacer el ANOVA, por medio del cual se dará base de las demás funciones de análisis que serán empleadas. Por ejemplo, summary, que ayuda a imprimir los datos obtenidos de la ANOVA en pantalla y expresa el nivel de confiabilidad con el que cuenta el experimento. Para este experimento vemos como f es mayor a f crítica en el caso de la velocidad, lo que indica que hay al menos uno de los niveles diferente de los demás con una confiabilidad de 95%, como se indica según el punto. Posteriormente se realizó un boxplot para identificar gráficamente las dispersiones y qué tanto se traslapan nuestros datos. En este caso, vemos que la velocidad 1 y 2 se traslapan bastante, lo cual indica que hay una probabilidad muy alta de que los valores que dan en uno de los niveles del experimento se puedan presentar en el otro, mientras que puede ser muy poco probable que las temperaturas encontradas en la velocidad 3 se pueden dar en la velocidad 1 y 2. Finalmente, utilizamos la prueba Tukey para ver qué tan relacionadas están cada una de las velocidades, como se vio en el boxplot anteriormente descrito. Se confirma que entre las velocidades 1 y 2 existe mucha relación, mientras que para las relaciones 2,3 y 1,3 son muy bajas respectivamente.